Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Me da mucho gusto saludarlos en esta emisión que vamos a tratar el tema de una mujer. Vamos a hablar de una mujer que transgredió todos los paradigmas, todos los convencionalismos de principios del siglo XX. Y sobre todo vamos a tratar de hablar de ella, no tanto porque eh, estemos hablando de una calle de la ciudad o de un monumento como hemos hecho otras veces, sino porque ella, claro, vive en esta ciudad, impacta en la vida de esta ciudad y porque estamos pues justamente en el mes de la mujer, cuando estamos hablando de diferentes mujeres, se están haciendo, perdón, diferentes homenajes y por eso es que ahora pues escogí hablar de una mujer. Esta mujer que transgredió, como decía yo, todos los límites conocidos y que aún hoy causaría escándalo. O sea, es muy interesante pensar en que a principios del siglo XX, cuando ciertamente se dio un movimiento importante en la cultura del país y las mujeres tuvieron otro contexto en el que desarrollarse. Yo no soy de las que cree que nunca tuvieron espacio las mujeres, lo tenían muy reducido en el ámbito, digamos, profesional, porque pues eran maestras principalmente o tenían ya desde el porfiriato la capacidad de ser secretarias ejecutivas y trabajar allí con un jefe. Eso ya venía sucediendo, pero las mujeres pues tenían una vida mucho más guardada al interior de sus hogares y allí pues era donde tenían una influencia fundamental. La mujer en la sociedad mexicana pues siempre ha tenido una enorme influencia, pero no en el ámbito laboral o en el ámbito político o en el ámbito intelectual, aunque sí, insisto, empezaron a destacar muchas hacia finales del porfiriato. Lo que pasa es que pocos se han estudiado y a mí, ya ahora que estuve leyendo mucho para esta sesión de hoy, pues sí me gustaría como que después profundizar en algunas otras mujeres que destacaron y que hoy prácticamente son desconocidas o bien solo han sido estudiados por unos cuantos especialistas en los temas, como una mujer poeta que también fue maestra, que se llamó Laura Méndez de Cuenca, y otra serie de mujeres cuyas esculturas van a estar también en el Paseo de las Heroínas, en el Paseo de la Reforma, ya próximamente. Esto, entre ellas, pues destaca Matilde Montoya, que fue la primera mujer médica, diríamos, aunque su título dice médico cirujano. Y esto, la primera mujer dentista, y mujeres que empiezan, insisto, a destacar también en las letras, y muchas a partir de su profesión como docentes. Primero son maestras y luego empiezan a destacar en otros ámbitos. Sin embargo, también se va a desarrollar, auspiciados por el cambio de régimen revolucionario, un boom cultural muy interesante que no solo hace surgir a pintores de la talla de Diego Rivera o José Clemente Orozco, sino también a mujeres muy destacadas, como es el caso pues, de Antonieta Rivas Mercado, de la que se ha escrito mucho, o de Tina Modotti, donde tenemos la obra espléndida de Elena Poniatowska refiriéndose a ella, aunque ella no es mexicana, pero incidió muchísimo en la vida de esta ciudad, o pues la misma Frida, ¿no? La misma Frida que también rompe mucho los convencionalismos de la época, al casarse con Diego Rivera, divorciado, pintor, escandaloso, muy llamativo, que había también atentado contra las buenas conciencias. Y pues en ese ámbito, bueno, pues la primera esposa de Diego también, Lupe Marín, que también ha sido narrada su vida por Elena Poniatowska. Y tenemos pues otras mujeres que destacan en este ámbito, voy a decir, del arte, de esta cultura llamativa, en donde también empiezan a destacar escritores y poetas que ya se inscriben, vamos a decirlo así, en un ámbito meramente homosexual, que en aquel entonces pues tenían que vivir un poco en la clandestinidad o se escondían para poder expresar su sexualidad diferente a los convencionalismos. Pues en este ámbito es donde va a surgir nuestra mujer de hoy,
de quien vamos a estar hablando durante este rato, que es nada menos que Carmen Mondragón Balseca, llamada así a su nacimiento y conocida como Nahui Olin. Ella nació en México, en la Ciudad de México, en 1897. Estoy buscando el año de su nacimiento, porque aquí, el 8 de julio de 93, el año, dije 97, no, el 8 de julio de 93, o sea, tenía 7 años más que el siglo. Ella va a morir ya muy grande y eso también es llamativo porque las mujeres que destacaron, como las que ya mencioné, a Tina Modotti, a Antonieta Rivas Mercado, a Frida Kahlo, pues van a morir relativamente jóvenes o muy jóvenes, pero Carmen Mondragón, llamada Nahui Olin, ella es una mujer que yo diría que para desgracia suya vive muchos años más de lo que vivieron sus contemporáneas. Y le tocó ver esta, vamos a decir, regresión hacia ciertos convencionalismos, aunque la vida había cambiado muchísimo después de la revolución. Estas mujeres, estoy pensando ahorita principalmente en Antonieta y en Nahui, pues habían nacido en familias muy, muy convencionales, en donde por razones distintas sus padres eran muy destacados. Y como dije, Carmen Mondragón nace en esta Ciudad de México y particularmente nace en Tacubaya. Y si nos vamos a lo estricto, pues entonces Tacubaya no era Ciudad de México. Ya habíamos platicado en las 3 sesiones anteriores que Tacubaya se había mantenido se mantuvo, mejor dicho, durante mucho tiempo como un suburbio veraniego alejado de la ciudad, a donde la gente muy rica había construido sus mansiones y allí se iba a pasar grandes temporadas. Algunos, como el caso del papá de Nahui, el general Manuel Mondragón, van a vivir ahí, pero en general muchos de los que tenían sus casas en el centro de la ciudad tenían sus casas de verano en Tacubaya. El caso es que, como decía yo, tanto Antonieta como Nahui nacen en familias muy de raigambre porfiriana, pues como muy convencionales, es decir, de cierta aristocracia, aunque no tenían aquellos apellidos elegantes que venían desde la colonia o de esas familias adineradísimas. Sin embargo, sus padres se habían destacado. En el caso de Antonieta, pues sin lugar a dudas, su papá, el arquitecto Rivas Mercado, pues fue uno de los mejores arquitectos de la época porfiriana y de los más, digamos, queridos del régimen, el propio don Porfirio. Y el general Mondragón se había destacado como militar. Tengo aquí algunos datos de su vida. Él había sido... era un triunfador, podemos decir, su carrera fue impresionante. Ingresó al Colegio Militar el 20 de diciembre de 1876. Esto quiere decir que su ingreso al Colegio Militar coincide con la llegada de Porfirio Díaz al poder. Porfirio Díaz va a llegar al poder en ese mismo año, en noviembre de 76, cuando da el golpe de Estado a la reelección de Lerdo, y pues coincide con la entrada de este joven militar, entonces todavía no militar, que ingresa al colegio militar precisamente el 20 de diciembre de 76 y se recibe con honores en 1880 a los 21 años, obteniendo el grado de teniente coronel 14 años después, en 1894. Con ese cargo, con el cargo ya de teniente coronel, se hizo famoso por haber diseñado un fusil de repetición. Para nosotros, pues, la mayoría de los que seguramente me están escuchando nos tienen sin cuidado las armas, pero en ese tiempo en donde, pues acuérdense que todo el siglo XIX habían sido de levantamientos y don Porfirio pues va a gobernar con un régimen pues sí, ciertamente represivo hacia todas las opiniones diversas. Entonces, inventar pues un nuevo fusil de repetición que se llamó Fusil Mondragón, que aventajaba, lo estoy leyendo porque estos datos yo no me los sé, aventajaba al Mauser en sencillez de manejo, rapidez de tiro, menor peso y mayor alcance, ya que era capaz de perforar una placa de 8 milímetros a 300 metros de distancia. Podía también disparar sus 8 tiros en 16 movimientos, mientras que el Mauser prusiano
para sus 5 tiros necesitaba 20 movimientos. Habrá quien entienda bien esto, pero esto es digamos, que eso ya le había permitido hacerse famoso, ir escalando grados dentro del ámbito militar. En esa época de su vida, cuando era importante, era famoso, 3 años después de haber obtenido el cargo de teniente coronel, pues nació la hija Carmen, que nace el 8 de julio de 1893, como ya había dicho, pero que desde niña llama la atención. Y es muy interesante. Yo pienso, sinceramente, después de haber estado leyendo mucho, que Carmen Mondragón, después conocida como Nahui Olin, y ahorita vamos a ver por qué, pues realmente era una niña superdotada. Y no solamente era superdotada intelectualmente, quiero decir, sino que también físicamente fue superdotada. Es decir, era tan bonita que llamaba la atención desde niña por sus ojos, sus famosos ojos verdes y expresivos, dice que estoy leyendo una cita, eran comentarios de sus amigos y de todo el vecindario. Entonces, realmente una niña, ustedes saben, casi todos los bebés nacen feos, nacemos feos o horribles, pero dicen que esta niña, desde que nació, era impresionante. O sea, llamaba tanto la atención que pues se convirtió, como acabo de leer, en el punto de comentarios, ¿no? De todos los vecinos, de los amigos, porque fue verdaderamente espectacular desde niña. Además, insisto, creo que intelectualmente fue una mujer superdotada, que después de tanto, ahora sí que de tanto pensar, pues cayó en una etapa terrible al final de su vida, pero eso lo vamos a comentar después. Fue precisamente cuando Nahui tenía 4 años que el general Mondragón y su esposa se embarcan para Francia y el general trabajó en una fábrica de armas en Saint-Chamond. Durante ese tiempo, Carmen y sus hermanos estuvieron en París, en donde recibieron, como pues todas las familias pudientes de la época, una educación esmerada. Después de Carmen había nacido Samuel, que todavía nació en Tacubaya, y María Luisa y Napoleón, vaya nombre, que nacieron en París. Pero en 1905 la familia regresa a México y se instalan de nuevo en su casa de Tacubaya, en la calle de General Cano. Luego vamos a hablar de la casa, pero ahorita solo se la señalo. Estaba en la calle de General Cano. El general Mondragón era, a pesar de ser militar, bueno, ya para esto era general, a pesar de ser un militar que a veces los podemos imaginar como casi burdos, en el tiempo, no sé ahora la verdad, pero en el tiempo precisamente de principios de siglo, en el Porfiriato, he leído mucho acerca de cómo era la educación de los militares, y era realmente, también tenía una gran parte, digamos, humanística. También se estudiaban todas estas materias digamos, de arte, de cultura, diríamos hoy en general. Y el general era muy aficionado al arte. Entonces, en los muros de su casa de Tacubaya, mandó pintar, mejor dicho, murales en los amplios corredores que rodeaban el jardín, que habían sido la verdad es que no se conoce quién haya sido el pintor, es desconocido, su nombre, pero de cualquier manera, esto también nos indica que una persona, un padre de familia que manda pintar murales en los corredores de su jardín, pues era una gente que tenía esta afición por el arte, de tal forma que sus hijos todos van a desarrollar aficiones artísticas. Cuando regresan a México, obviamente la niña Carmen entra al colegio francés. Allí ellos están diciendo que regresó en 1905, si Carmen tenía 7 años más, del siglo, entonces pues en 5 y 7, 12, ella ya tenía 12 años cuando entra al colegio francés, pero ya venía de haber estudiado, como dije yo, en Francia. Entonces es muy interesante porque cuentan que las maestras francesas se impresionaron mucho de la capacidad de esta mujer, de esta niñita, que escribía, por ejemplo, a los 10 años estando en París,
unos versos que decían: el amor es creativo, el amor es creación, lo mismo de humanidad que de arte, y cuando ese sentimiento no crea, no es amor. También escribía sobre su pupitre. Ella publicó después estas notas por un detalle muy curioso, que, bueno, les podría narrar después, pero me lo adelanto. Cuando Carmen, ya transformada en la violín, comienza a ser famosa, la maestra francesa que le había dado clases en París representa con el doctor Atl, que ahorita vamos a contar de esto, y le lleva los escritos de Nahui que había conservado ella y que dice que le habían llamado mucho la atención. Pero aquí es donde, y luego Carmen, ya Nahui, los publica en un texto que se llama Los 10 años sobre mi pupitre. Y otro texto que, imagínense, que escribió a los 10 años, decía: quisiera embriagarme hasta morir de amor, de felicidad, de ensoñaciones. Es ahora cuando percibo los diferentes sonidos, cuando percibo hasta el fondo de mi alma todas las impresiones, sentimientos y pasiones. Añoro crear sensaciones de belleza patéticas y petrificantes, como las que recojo sin cesar de una brisna de hierba, de una rosa, de la luz, de un suspiro, de una mirada. En fin, todo lo que me llama la atención, sí, de todo. Todo lo que llega a mi espíritu resuena y responde. Imagínense a una niña que a los 10 años es capaz de escribir esto. Pues la verdad, yo insisto, una niña superdotada, una niña con una capacidad de expresión extraordinaria y mucho más allá de los límites de su edad, y aún de cualquier edad. No todo el mundo tenemos esa capacidad de escribir, pero es muy interesante pensar que a los 10 años se ponía a escribir eso en el pupitre de su escuela. Luego ya aquí, insisto, también ingresa al colegio francés y pues tiene una vida pues como la de todas las niñas de su época, dentro, insisto, de estos convencionalismos sociales. Después de la salida de Porfirio Díaz, el es famoso, ya lo hemos platicado cuando hablamos de la escena trágica, como el general Mondragón pues se inicia y es protagonista fundamental de la famosísima escena trágica, cuando que acaba con el derrocamiento y muerte, asesinato del presidente Francisco I. Madero y de su vicepresidente José María Pino Suárez. Y el general Mondragón, que había iniciado esta sonada, va a participar del gobierno de Victoriano Huerta. Entonces, fue recompensado, como en el gobierno de Huerta, con la titularidad de la Secretaría de Guerra y Marina. Pero, sin embargo, va a renunciar después de esto ante las acusaciones que lo culpaban del avance de los revolucionarios ante su inadecuada estrategia militar. El general Mondragón entonces salió rumbo a Bélgica para asistir a un congreso de inventores de material bélico. Entonces, en ese tiempo, pues la vida de Carmen, de la niña, se va a desarrollar de a jovencita, pues con estas características, repito, de todas las jóvenes. El 6 de agosto de 1913, en Tacubaya, contrae nupcias con el cadete Manuel Rodríguez Lozano. Este matrimonio que en 1914 se dirige a Estados Unidos y de allá a Francia. Y durante la Primera Guerra Mundial, la familia completa, con el general y todo el resto de la familia, la mamá, el papá, todos van a emigrar a San Sebastián en España. Esta boda de Carmen con Manuel Rodríguez Lozano, que después se destaca no como cadete ni mucho menos, sino como pintor, y pues otro de los pintores abiertamente homosexual, que después se le reconoce dentro de ese grupo, dentro de ese gremio, y que se había casado con Carmen. Hay que recordar, hablando justamente que decíamos hace un momento, de las similitudes entre Carmen Mondragón y Antonieta Rivas Mercado, Manuel Rodríguez Lozano, ya separado de Carmen Mondragón, va a ser el amor platónico de Antonieta Rivas Mercado. Hay una publicación de las cartas de Antonieta a Rodríguez Lozano, en donde de verdad demuestra que estaba fascinada con su personalidad, con su presencia, y pues evidentemente Rodríguez Lozano pues tampoco le va
pues le va a corresponder a Antonieta como yo hubiera querido, y es entonces, ya lo haremos otro día, cuando Antonieta se enamora de José Vasconcelos. Pero todo este grupo que se va formando, pues insisto, surge como consecuencia de la revolución, porque en 1921 regresa de Europa, perdón, y va a comenzar el regreso de toda su familia de manera paulatina. Los que primero regresan son Carmen y Manuel, o sea, estos jóvenes esposos, quienes se instalaron en la calle de Nuevo México 42. Estaba pues cerca de Valderas la calle, si no me equivoco, la calle de Nuevo México estaba muy cerca ahí por el rumbo de Valderas, y de ahí se planea el regreso de su padre, que de mala gana fue aceptado de nuevo en México. Es justo en ese tiempo cuando, insisto, lo que hablaba al principio, se da este boom cultural impresionante en la ciudad y en el país, con la llegada de José Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública. Ya este año tendremos que celebrar el centenario de la Secretaría de Educación y el surgimiento pues de este grupo famosísimo de intelectuales y de músicos y de muralistas, ¿no? Porque al amparo de Vasconcelos es que se comienzan a pintar los muros de los edificios coloniales, que se convierten en escuelas o en instituciones educativas. Ejemplo, pues nada menos y nada más que el antiguo convento de la Encarnación, que se convierte en la sede de la Secretaría de Educación Pública. Pero los primeros murales no se van a pintar ahí, sino en el Anfiteatro Simón Bolívar, que está dentro de la Escuela Nacional Preparatoria, que ahora es pues siempre tuvo el nombre de Colegio de San Ildefonso, pero ahora es el antiguo Colegio de San Ildefonso y está convertido en un museo extraordinario. Y el Museo de las Constituciones está también, en el Museo de las Constituciones, que fue el templo de San Pedro y San Pablo, y en el tiempo de Vasconcelos se convierte en la sede de no me acuerdo cómo le llamaban, pero de discusiones libres, ¿no? Del Centro de Discusiones Libres, algo así, donde la gente podía ir a hablar de los temas del momento. Era como el Facebook de la época o el Twitter de la época, pero allí en vivo, ¿no? Se hacían discusiones libres, eso me parecía fantástico. Y allí Montenegro va a pintar también otro de los primeros murales. Después, en lo que fue la secundaria para señoritas y que ahora es el CENCROPAM, que es el Centro de Restauración de Obra Artística de Bellas Artes, esto allí en las calles del Carmen, el Carmen y San Ildefonso, si no me equivoco, había sido también había sido el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo en tiempos de los jesuitas. Allí se establece una escuela secundaria y allí también Montenegro va a pintar unos murales espléndidos en el cubo de la escalera, que verdaderamente son extraordinarios. Y pues todo este boom, este movimiento, no solamente del muralismo, sino de todo lo que se crea alrededor de este impulso que le da Vasconcelos al arte, va a surgir un círculo, decía yo, de artistas e intelectuales, ¿no? Porque las mujeres, insisto, comienzan a tener otros ámbitos de desarrollo, ¿no? El mismo Vasconcelos, que invita a algunas de las mujeres a colaborar con él. Ya desde finales, insisto, del siglo XIX, Porfiriato, algunas mujeres ya habían entrado a la Academia de San Carlos y, como hablamos ya hace un momento, pues en otras carreras habían empezado a destacar, pero pues se tenían que abrir paso y eran ciertamente aisladas, ¿no? Entonces, Nahui, Carmen Mondragón, comienza a destacar como pintora, comienza a hacer algunas cosillas allí que llaman la atención. Pero es en este tiempo en donde, todavía casada con Rodríguez Lozano, comienza a frecuentar este círculo, y es allí cuando conoce en una exposición, cuando conoce a Gerardo Murillo, ya conocido para entonces como el Dr. Atl, pintor que se le reconoce más que nada por sus obras de los volcanes de México, pero que
pintó muchísimas cosas y en algún tiempo también había incursionado en la política. Y en ese momento, el 22 de julio de 1921, el doctor Atl va a consignar en su diario estas frases, ¿no? Vuelvo a casa de la fiesta de la señora Almonte que dio en su residencia de San Ángel. Esta fiesta, si no me equivoco, había coincidido con una exposición, que bien se podía haber montado en la misma residencia de San Ángel. Con la cabeza ardiendo y el alma trepidante. Entre el vaivén de la multitud que llenaba los salones, se abrió ante mí un abismo verde como el mar, los ojos de una mujer. Yo caí en ese abismo instantáneamente, como un hombre que resbala de una roca y se precipita en el océano. Atracción extraña, irresistible. Rubia, con una cabellera rubia sedosa y atada sobre su faz asimétrica, esbelta y ondulante, con la estatura arbitraria pero armoniosa de la Venus naciente de Botticelli. Los senos erectos bajo la blusa y los hombros ebúrneos me cegó en cuanto la vi. Pero sus ojos verdes me inflamaron y no pude quitar los míos de su figura en toda la noche. Esos ojos verdes a veces me parecían tan grandes que borraban toda su faz. Radiaciones de inteligencia, fulgores de otros mundos. Pobre de mí. A partir de ese momento se va a comenzar a dar esta relación que va a ser, bueno, explosiva entre el doctor Atl y Carmen Mondragón. Después de un segundo encuentro casual en la Alameda, 8 días después, en donde Carmen iba con su marido, Atl los invita a su casa a conocer la colección de arte, pero ella va sola. Con alegría infantil, después ella escribe, algo debió de pasar al interior de esa mujer, que tal vez, pues, bueno, no tal vez, yo estoy casi segura que pues no vivía una buena relación con su marido, que el 2 de agosto le escribió al doctor Atl. Insisto, se habían conocido en julio, y el 22 de julio, y el 2 de agosto le escribe al doctor Atl, para mí, para ti, y no habrá ayer ni mañana. Para nosotros dos solo hay un solo día, a la eternidad del amor y un solo cambio. Más amor, amor que se transforma en más amor, donde no hay ayer ni mañana, solo un espacio infinito. Un día donde la noche no existirá sino para amarnos. Una noche que será más luminosa que el día mismo, cuando nuestras carnes se junten. Es nuestro destino. O sea, aquí yo destaco muchísimo, independientemente, como ya dije, de la facilidad para escribir que tenía desde los 10 años. Es muy impresionante que, digamos, se destapa. Ella destapa ese sentimiento que también le surgió en ella cuando conoce a este pintor llamativísimo, escandaloso, no guapo, pero ha de haber sido muy atractivo, que escribe esto, ¿no? A partir de esa relación que se da prácticamente inmediato, el doctor Atl la bautiza con el nombre de Nahui Olin, que es decir, en el idioma, digamos, náhuatl, movimiento renovador de los ciclos del cosmos. Movimiento renovador, o sea, movimiento transformador, movimiento que cambia todo, que rompe todo, porque es movimiento renovador de los ciclos del cosmos, o sea, toda una transformación. Por esas fechas Nahui escribe, amor eterno, amor Atl, la palpitación de mi corazón es el sonido de tu nombre. Te amo con toda la frescura de mi juventud, único ser que adoro. Moja los ojos de tu amada con el semen de tu vida, para que se sequen de pasión, quien no ha y será más que tuya. Yo no tengo nombre que me identifique, porque soy el sin principio ni fin de todas las cosas. Y mi nombre será la voz de mi fuerza mental y tiene un sonido que no se puede nombrar, solo gustar profundamente. Y lo más cercano, en palabras, a él es Nahui Olin, que es la significación de una rebeldía y superioridad, porque no es un nombre registrable en un acta numerada, que no significa nada, en la terrible y maravillosa totalidad que amo como a mí misma, porque es infinita. Entonces, ella estaba clara de que este nombre es la significación de una rebeldía y superioridad, que no es un nombre registrable, decía, en un acta,
porque este texto que estoy sacando aquí, pues habla mucho de lo que es un nombre, de que la gente se registra con un nombre y con ese va a permanecer el resto de su vida. Sin embargo, ya tiene un nuevo nombre, ¿no? Que ese nombre es la significación, insisto, de una rebeldía y superioridad. No significa nada. No es un nombre registrado en una acta numerada que no significa nada. Entonces, las actas de nacimiento, las fes de bautismo, no le significaba nada, pero este nombre sí, es la significación de la rebeldía, y con eso ella realmente era feliz. Para esto, en este periodo, donde ellos van a estar juntos, que es muy interesante además decir dónde vivieron. Ellos vivieron en la azotea del convento de la Merced, que está allí por el rumbo precisamente de la Merced, en las calles de Uruguay, que sobrevive el claustro, y en aquel tiempo también sobrevivía el claustro. Hay quien dice que el doctor Atl se fue a meter allí para defender el convento mismo, porque había un peligro bueno, el claustro, porque insisto, el convento ya no existía desde mucho tiempo atrás. Había peligro de que lo derribaran. Sin embargo, el mismo doctor Atl cuenta que estaba muy venido a menos en su vida porque había participado en política en los batallones rojos creados por Venustiano Carranza, y ya estaba absolutamente fuera de toda posibilidad de actividad política, no tenía muchos amigos, estaba, diríamos hoy, como apestado de la sociedad. Entonces se encuentra allí vagando por la Merced, porque por allí vivía como, pues ahora sí que en la calle, y se encuentra con un viejo conocido que lo había tratado en los tiempos estos de los batallones rojos, y le dice pues que gusto verlo, que no entiende por qué está en esas condiciones. Él le explica pues que no tiene trabajo, que no tiene dinero y qué tal. Y este hombre era el portero del convento de la Merced y lo invitó a vivir en la azotea del convento. Entonces él se va para allá. Pero es interesante, estaba leyendo un artículo de que justamente es en ese mismo momento que se da, vamos a decir, perdón por la repetición, por un boom auténtico de la vida en las azoteas. Entonces era como estos intelectuales que les decía yo, que se van separando de su ámbito, digamos, formal y convencional que tenían que dar ante la sociedad, y van alquilando cuartos de azotea para vivir su vida, valga la redundancia, en libertad. O sea, expresarse libremente, sobre todo en el tema de la homosexualidad. Ellos, ni el doctor Atl ni Nahui eran homosexuales, pero no eran los únicos que vivían en una azotea. Ellos estaban formando parte de este gremio. Leía yo que también Villaurrutia, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, estuvieron alquilando cuartos de azotea por esa misma época. El mismo Rodríguez Lozano, ya separado de Nahui, comienza a frecuentarlos, y allí es donde pueden causar el escándalo en pequeños grupos. ¿Y quién los veía? La gente otra que vivía en otras azoteas, ¿no? Entonces eso es de llamar la atención, y pues pensar, de esto también tendremos yo creo que hablar en otro momento, de cómo se da esta vida. Incluso leí un texto de Alfonso Reyes, que también en algún momento vivió en una azotea, que cuenta y describe las ciudades de la azotea. Entonces, vaya, es un momento extraño, llamativo, en donde algunos porque les faltaba dinero y otros porque querían separarse del mundo de las convenciones sociales, pero se da una vida interesante. La misma Tina Modotti, cuando vivió con Edward Weston, vive en una azotea en la colonia Condesa. Creo que es parte de la Roma todavía, en la calle Veracruz. Entonces, pues se fueron haciendo estos pequeños grupos. Pero por otro lado, esta comunidad artística de la que venimos hablando, van a tener acogida en casas de gente de dinero. El millonario Tomás Braniff abría su casa en Paso de la Reforma
para hacer estas reuniones de intelectuales, en donde también se daban cita Julio Jiménez Rueda, Victoriano Salado Álvarez, Roberto Montenegro, el muralista de quienes hablaba, Artemio de Vallarispe, Ricardo Gómez Robledo, Lupe Marín, Diego Rivera, y estas veladas podían ser amenizadas por Manuel M. Ponce al piano. O sea, imagínense estas reuniones fantásticas, pero también había otras, digamos, no tan elegantes, en donde no estaban los de la época anterior o que habían empezado a destacar desde el Porfiriato, como el caso de Manuel M. Ponce, que habían comenzado pues jóvenes, pues, pero desde el tiempo de don Porfirio, sino que pues estos nuevos, Diego Rivera, Lupe Marín, el doctor Atles y todos los que ya venimos hablando, también tenían reuniones en otras casas donde se explayaban con más libertad, ¿no? En ese mismo año, al falta de galerías para los artistas, le propició la cobertura del Café de Nadie, reunión de estridentistas, donde exhibió Jean Charlotte, por ejemplo. Jean Charlotte, que también va a ser de los que pinten mural espléndido en la escalera de San Ildefonso, ¿no? También se abrió un café llamado de los Monotes, administrado por el hermano de José Clemente Orozco, y donde este último exhibió algunas de sus obras. Es en ese ambiente donde Diego Rivera va pues también a fijarse en Nahui, pues era tan llamativa, como ya hemos visto, que entonces la invita a posar para algunos de sus murales, ¿no? Entonces y además es perfectamente identificable. Como les digo, con esos ojos, pues todo el mundo se fijaba en ella, y pues en las pinturas, pues era identificable también por el tamaño de los ojos de Nahui. Entonces, esto en ese tiempo va a empezar a aparecer en algunos de los murales, y por ejemplo representa a la musa de la creación en el mural del anfiteatro Simón Bolívar. También se asoma uno de sus ojos en el mural del Día de Muertos en la SEP, y se deja ver apenas en el mural de la historia de México en el Palacio Nacional. Carmen comenzó a familiarizarse con pintores en el mismo año, pues ya se había comenzado a familiarizar con pintores en su mismo año de regreso a México. O sea, ya tenía un buen tiempo, pues en ese momento que vivía con Atl, y participó también en una exposición colectiva en esa época, en donde ella participa con 4 de sus dibujos, y donde pues destacan otros como precisamente el mismo Manuel Rodríguez Lozano o Manuel Iturbide. Entonces, la relación con Atl se sigue desarrollando a lo largo, pues, prácticamente 6 años, pero dicen también que a pesar de que era una relación muy explosiva, muy, pues yo diría erótica, así a grado extremo, comenzaron a tener muchos problemas, porque dicen también, cuentan quienes los conocieron, que a veces tenían explosiones de celos y de escándalos, pero así, apoteósicos. Era muy llamativa su forma de vivir, de relacionarse, pero no solamente por lo que hacían en aras, insisto, del erotismo, de la sexualidad, sino por los celos que comenzaron a crearse, y entonces eran unas peleas espantosas, ¿no? Entonces, allí es que pues llega un punto en el que, a pesar de toda esta pasión que habían desbordado, se separan. Se mantuvieron juntos hasta 1927. Ya habíamos dicho que comienzan en 21, entonces prácticamente 6 años. Pero pues digamos, la pasión erótica de Nahui se va a seguir manifestando a lo largo prácticamente de su vida. Pero después de su separación de Atl, va a comenzar una serie de relaciones pues furtivas, con diferentes personajes. Hay una relación que fue famosa con Matías Santoyo, que era un joven artista, con quien a finales del 27 viajó a Hollywood con la idea de que Nahui filmara una película, cosa que no sucedió porque consideraron que le iban a explotar como un símbolo sexual. Hubiera sido muy famosa, pero pues
no le gustó. Finalmente ella era una mujer muy intelectual. Sin embargo, ya separada de Adl, eso es lo llamativo, que rechaza la película porque iba a ser considerada un símbolo sexual. Y sin embargo, cuando se regresa a México, organiza su primera exposición de desnudos, ella sola. Eso es algo que llama muchísimo la atención. Ella sola se atreve en el 27, cuando pues estábamos en plena guerra cristera, cuando había, acuérdense que la guerra cristera es entre 26 y 29. A mí me asombra muchísimo que en pleno gobierno de Calles, que era anticlerical totalmente, pues él fue el que promueve la guerra cristera, pero donde una gran parte de la sociedad estaba en contra del gobierno, porque estaba atentando contra los valores de la Iglesia Católica. Y por otro lado, había pues este esfuerzo intelectual que ya no era el mismo creado con Vasconcelos. Calles ataca mucho gran parte de la obra de Vasconcelos porque, pues ya después lo platicaremos en otra ocasión, hay una pugna política importantísima entre Vasconcelos y Calles, porque, bueno, Obregón salió en 24, entra Calles en 24 a 28, entonces, en septiembre 27, la guerra cristera estaba en su apogeo, había una parte de la sociedad muy fanatizada en cuestión religiosa, y en ese momento es que esta mujer, salida de esta familia convencional, igual que también hay otra que se me estaba pasando, que forma parte de este grupo, que fue Pita Amor. Pita Amor también salida de una familia súper convencional y que no hace, digamos, tanta cosa o tanta acción llamativa como Nahui, pero que también va a ser la que rompe con muchos estereotipos de esas familias, ¿no? Entonces, organiza su primera exposición de desnudos y con el pintor de apellido Garduño, se me olvida su nombre ahorita, pero que era un pintor, perdón, dije pintor, fotógrafo, era un fotógrafo completamente convencional, era un fotógrafo que no tenía, hasta ese momento que yo sepa, a lo mejor alguien que nos escucha sabe más de fotografía y conoce más, Antonio Garduño, si no me equivoco, se llamaba de este fotógrafo, pero pues tan es así que era un fotógrafo convencional que tomaba fotos de familia, que yo tengo varias fotos familiares tomadas por Garduño, de mis abuelos y de mis tías, y vaya, era un fotógrafo que se dedicaba a lo que hacía la mayoría, tomar fotos de las personas en su casa, en su vida privada, en su jardín, etcétera. Y pues repito, esas fotografías pues son totalmente de las que se hacían en aquella época. Y sin embargo, él toma las fotografías de Nahui, o sea, él también se atreve, es decir, él se atreve a hacer esto, y ella misma, Nahui, invita a la gente a la azotea donde vivía. Insisto, esto es muy interesante porque ella ya había rentado. Además, yo me pongo a pensar en todas estas mujeres. Antonieta no es de las que se va a vivir a una azotea. Antonieta tiene otra vida, ni tampoco que yo sepa Pita Amor. Bueno, Pita Amor sí muere viviendo en una azotea del edificio Vizcaya. O sea, no sé si muera justo allí en este edificio, creo que no, muere con alguno de su familia, pero allí ya vivió los últimos años de su vida. O mejor dicho, ya pasó los últimos años de su vida. Pero volviendo a Nahui, ella organiza esta exposición en la calle 5 de febrero. Ahorita cuando veamos las fotos, vamos a ver la imagen de la invitación, en donde ella misma dice que los invita a su exposición de desnudos, ¿no? Entonces, ella se mantuvo firme, aunque insisto que debe de haber sido un escándalo, y no tuve tiempo ya de buscar periódicos, a ver si algunos periódicos había una crítica directa, pero seguramente sí, porque siempre ha habido periódicos pues muy de derecha, y en este tiempo pues muy marcadamente católicos, que seguramente pues criticaron esta exposición. Pero ella se mantuvo firme y abrió sus puertas a intelectuales, artistas, y se convirtió con ese solo acto, evidentemente, en una mujer liberada, con una
liberada de la moral que venía, que imperaba en la época, totalmente distinta. En el siglo XIX se había tratado a la mujer con una serie de cualidades que ella estaba rompiendo, ¿no? O sea, existía una revista en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX surgió, que se llamaba el Semanario de las Mujeres o Semanario de la Mujer, sí, algo así, y estaba escrito en su mayor parte por hombres que aconsejaban a la mujer cómo actuar y cómo hacer, y las mujeres que escribían pues daban consejos prácticos para la vida doméstica, en su mayor parte. Había algunas poetas, como ya lo mencioné antes, pero eran principalmente consejos. Entonces, estas mujeres de la generación anterior que ven surgir a esta joven de 27, ya tampoco, en 27 tenía 7 más que, ya tenía 34 años, ya no estaba tan jovencita. Sin embargo, ahorita que veamos algunas de estas fotos, pues van a ver que se veía incluso más joven de lo que era. Pero genera una revolución a su alrededor, ¿no? Pero según algunas notas que yo no consulté, sino que encuentro este relato señalado en algunos de los libros que se han escrito sobre Nahui, desfilaron por la exposición el doctor José Manuel Posch Casabrán, secretario de Educación, y Luis Montes de Oca, secretario de Hacienda. O sea, estos también se atrevieron a ir a ver esa exposición en la azotea del 5 de febrero, donde Nahui se había ido a vivir. Entonces, insisto, las azoteas como espacio de libertad, como espacio de transgresión de la vida moral de entonces, ¿no? En plena, insisto, guerra cristera. Entonces, continúa con su serie de relaciones amorosas furtivas y en ese tiempo, en 1929, conoció a Eugenio Agassiano, que trabajaba para una compañía transatlántica española. De él se enamora, pero perdidamente también. Cuentan sus biógrafos, uno de los cuales es famosísimo, fue Tomás Suriano, todavía vive, que se caracteriza por haber estudiado muchísimo la obra de Nahui. También, por supuesto, Adriana Malvido, que ha escrito varias cosas. Ahorita les voy a citar algunos libros que vale la pena que tengan por si les interesa, pues, porque además se pueden conseguir en el internet, las pueden bajar y es muy interesante por si quieren ampliar más, tener más información sobre Nahui, ¿no? Entonces, esta relación con Eugenio Agassiano se prolongó de 1929 hasta 1934. Y esto, donde yo ya tenía 41 años. Pero Agassiano muere en Veracruz por una intoxicación, no sé si muere en Veracruz o muere, no, ella se queda en Veracruz esperándolo y creo que él se muere en Cuba, donde se intoxica con mariscos. Entonces, ella se quedó sin recursos allí en Veracruz, como les digo, esperándola, hasta que Carlos Pellicer y otro amigo, Víctor Reyes, le compran un boleto y le dieron algún dinero para que regresara a México. Ya a los 41 años, después de todas estas aventuras que había vivido, después de haber roto con tantas cosas, estamos en el 34, en pues una época inestable, pero ya 34 pues es el año en que renuncia Pascual Ortiz Rubio, que llega el general Abelardo L. Rodríguez al poder a la renuncia de Ortiz Rubio, que se hacen grandes cosas. Alguna vez ya hablamos aquí de algunas de las obras que se hacen en la ciudad durante el tiempo de Abelardo L. Rodríguez. Por ejemplo, el mercado que lleva su nombre, que originalmente se llamó el Mercado del Carmen, o el monumento el monumento Obregón, por ejemplo, toda la Plaza de la República, donde está el monumento a la Revolución, se abre o comienza la apertura del 20 de noviembre. O sea, era una vida ya como muy transformadora, sí, pero ya no había este boom intelectual, sino más bien era como la consolidación del gobierno, de la fuerza
política del poder emanado de la revolución, ¿no? Ya era esta escuela, el Centro Escolar Revolución, que también ya tuvimos algunas sesiones platicando de ello. Esto es así como estas construcciones enormes, grandes, que mucho me recuerdan a la arquitectura soviética de la época, ¿no? Donde demuestran la fuerza del poder del Estado. Entonces, ya no era esta vida de ciertas libertades, de gustos, de placeres o de arte. Era una vida ordenada en el crecimiento económico, material, en la transformación de una nueva sociedad, en la conformación de un pensamiento pues distinto que después va a tratar de sintetizar Lázaro Cárdenas a partir de la aplicación de la educación socialista, justo desde que inicia su periodo en 34 a finales, y va a estar hasta el año de 40, ¿no? Sí, no, perdón. Lázaro Cárdenas sí llega en 34. Estoy pensando, 30-32 es Pascual Ortiz Rubio, 32-34 es Abelardo Rodríguez y 34-40 es Lázaro Cárdenas. Entonces, ya hace el primer periodo de 6 años, el de Lázaro Cárdenas, que se llamó precisamente Plan Sexenal, cuando se propone esa transformación de los periodos presidenciales, y Lázaro Cárdenas iba a ser el primer presidente de 6 años. Entonces, esto, pues justamente es en el periodo de Cárdenas cuando se implanta la educación socialista, o sea, ya que después se va a eliminar de los programas educativos cuando llega el presidente Ávila Camacho en el 40, pero ya son momentos distintos en los que Nahui había destacado, ¿no? Entonces, a la muerte de Agassiano en 34, podemos decir que su vida comienza a decaer. Entonces, llegó a montar algunas exposiciones, pero ya fue en la siguiente década, en los 40, cuando comienza a dar clases de dibujo en las escuelas primarias. O sea, imagínense el cambio radical. Ya no existía ese ambiente para que ella, digamos, destacara, en la que ella se pudiera insertar. Ya la generación de mujeres que había destacado junto con ella habían fallecido, se mueren jóvenes. Entonces, todavía vivía Frida, pero pues estaba pegada a la figura de Diego, y Frida muere hasta el 54, pero esto, ya ella, pues seguramente se había ido separando también de los que quedaban vivos, y empezó pues a dar clases en una escuela primaria. Ya no tenía esas relaciones que le habían dado para sobrevivir y para llamar la atención en épocas anteriores. Sin embargo, cuentan que los días de quincena se gastaba la mayor parte del dinero en el casino español y después iba a la Alameda a dar de comer a los gatos. El resto de su quincena comía en un dispensario público al que asistía por intervención del doctor Raúl Fournier. Todas las mañanas tomaba un tranvía de Tacubaya al centro y regresaba a su casa al atardecer o al anochecer. Cuando comenzó a engordar exageradamente, y cuentan que ya al final de su vida de verdad vestía con harapos y se dedicaba a, pues eso, a alimentar los gatos de la Alameda. Y cuando ya no pudo más, porque ya estaba vieja, estaba cansada, metió a los gatos en un costal y se los llevó a su casa. Entonces su casa de Tacubaya se convirtió en un refugio de gatos callejeros que ella alimentaba con lo poco que tenía, y una beca que le comenzó a dar Bellas Artes, pero todo muy, ya digamos, muy escaso. Ya no tenía dinero para sobrevivir, ya no tenía dinero para pasarla dignamente, y pues prácticamente podemos decir que estaba ya en el ocaso de su vida. Sin embargo, va a morir hasta 1978. O sea, este ocaso de la vida, desde que muere Agassiano en el 34 hasta 78, son 44 años más en donde vivió una decadencia. Se convirtió en un personaje triste para todos, menos para ella, que, según cuenta Adriana Malvido en su libro, seguía orgullosa de su cuerpo y su pasado. Entonces, ella decía que era dueña del sol, que cada mañana lo hacía salir con su mirada y cada noche lo devolvía al ocaso. Entonces,
ella siguió sintiendo y viviendo esa parte de su vida interior, tal vez con la misma fortaleza que de joven, pero esto, pues evidentemente su físico comenzó a decaer. Afortunadamente, como decía por ahí José Emilio Pacheco, no hay fotos de ella ya en su vejez. Si decíamos que tenía 7 años más que el siglo y muere en 78 en enero, todavía no cumplía los 85, pero pues muere de 84 años en su casa de Tacubaya. Cuentan cosas horrendas de que hasta daba miedo verla en la calle. Yo de Nerahui no tengo ni la menor idea, nunca la conocí. A la que sí conocí fue a Pita Amor, y era también una mujer estridente, gritona, en la calle se ponía a discutir con todo el mundo, le daba de bastonazos a los jóvenes, porque Pita fue otra de las mujeres que llegó a alcanzar una edad muy avanzada. Pero, repito, a los 10 años, el 23 de enero del 78 murió en su casa de Tacubaya, y a los 10 años había escrito, fíjense, a los 10 años, muere a los 85, y a los 10 años había escrito: desgraciada de mí, no tengo más que un destino, morir, porque siento mi espíritu demasiado amplio y grande para ser comprendido, y el mundo, el hombre y el universo son demasiado pequeños para llenarlos. Quiero morir, es necesario desaparecer cuando no se está hecho para vivir, cuando no se puede respirar ni desplegar las alas. Eso a los 10 años. Vivió hasta los 84. Entonces, pero fíjense esta última frase: quiero morir, es necesario desaparecer cuando no se está hecho para vivir, cuando no se puede respirar ni desplegar las alas. Entonces, es cuando a los 10 años ella pensaba eso, pues por eso a los 25, 30 empieza a explotar, porque ella necesitaba desplegar esas alas, ¿no? Les voy a leer, antes de comenzar a ver las fotos, porque ya se nos está pasando el tiempo, algunas de las opiniones, de las frases, de los comentarios que gente famosa y que la conoció escribe sobre ella. Dice José Emilio Pacheco, lo escribió en 2012: si la Ciudad de México pudiera simbolizarse en una mujer, la elegida sería Carmen Mondragón, Nahui Olin. Carmen Mondragón en la Casa de los Espejos, que multiplican sus imágenes al infinito, en los extremos del inmenso placer y el supremo dolor, en la contradicción insalvable entre la belleza sin límites y la fealdad esperpéntica, en el contraste entre lo más público y lo más misterioso, la intimidad secreta que ya nadie descifrará. El descenso al infierno es una espiral sin sosiego que dura 40 años. En todas las mitologías, la joven y deseable hechicera, al hundirse en el naufragio de la vejez, se transforma en la bruja que los niños apedrean y todos rehuyen. Por fortuna, no hay una sola imagen de la Nahui de esos años interminables. El espectro que espanta en la Alameda y dilapida su salario miserable en dar de comer a los gatos errantes. La señora más que obesa y ataviada con elegantes harapos. Y en el fondo del pozo, los dos ojos, como en la piedra del sol, los imborrables ojos verdes de Nahui Olin. También Elena Poniatowska dice: de que Nahui Olin tenía el mar en los ojos no cabe la menor duda. El agua salada se movía dentro de las dos cuencas y adquiría la placidez del lago o se encrespaba. Furiosa tormenta verde, ola inmensa, amenazante. Vivir con las dos olas del mar, dentro de la cabeza, no ha de ser fácil. Andrés Enestrosa comenta: Nahui era de esas personas como Frida Kahlo, que se desconocen, que no se encuentran, que no saben quiénes son, que se fotografían y se autorretratan para verse a sí mismos. Rafael Tovar, en 1993, cuando se puso la primera exposición de Nahui, dice: mujer que vivió con Rodríguez Lozano y el Dr. Atl, que frecuentó los círculos intelectuales y artísticos de una de las épocas más significativas de nuestra cultura contemporánea, que desafió a la sociedad de la que provenía con su conducta libre, que escandalizó a toda una época en momentos en que con tanto énfasis se cuestionaba la moral imperante desde el mundo artístico y literario, murió en el olvido más absoluto y ha seguido olvidada durante años. Su pasión
su inteligencia y su creatividad la consumieron y consumieron a muchos que se acercaban a ella. Queda el testimonio de sus extrañas e ingenuas pinturas, sus constantes autorretratos y su visión de algunos personajes de la época. Tomás Urián, que es el que les digo que rescató la figura de Nahui en 1993, dice: en su momento fue una mujer admirada, amada, solicitada, pero también repudiada, controvertida y satanizada por su desinhibido comportamiento. Entonces, vamos a ver ahora unas imágenes tanto de Nahui como de su casa. De su casa les voy a platicar algo, rápido, para poder pasar a las fotos. Esta casa que vamos a ver y que increíblemente se mantiene en pie, cuando menos hasta 2019. Ya después, pues, con la pandemia y tal, ya no he dado una vuelta, pero existía hasta 2019. Esta casa la construyó su padre en 1885. Estaba, como ya les dije, decorada con murales, mosaicos parisinos en el piso y en los corredores, tragaluces europeos, barandales de hierro forjado. Tenía una fuente oval de cantera recubierta de azulejos, rodeada de árboles frutales, higueras, naranjos y aguacates. El mobiliario había sido importado de Europa. A la muerte del general Mondragón, que esto es lo dramático, la casa familiar quedó ocupada por Napoleón, el hijo menor del matrimonio, Yolanda Viadero Mondragón, hija del segundo matrimonio de María Luisa con Manuel Viadero, y por Marta Mondragón, hija de Manuel, el hijo mayor. A la muerte de Napoleón, Yolanda y su prima Marta se fueron a vivir a la Colonia del Valle y la casa quedó abandonada. Creo que yo conozco esa casa y ahorita les voy a enseñar unas fotos. Sé que tiene dueño. No sé si se lo compraron a estas personas, a esta última de las hijas o de las nietas o alguien, seguramente así fue, pero es muy interesante conocer esta casa que tuvo un esplendor como este y que ahí muere Nahui. En algún momento de esta historia que les estoy relatando, pues fue que regresa Nahui a la casa familiar, porque primero pues digo que la ocupó Napoleón, el hijo menor, pero después en algún momento es que ella regresa y ahí vivía sola con sus gatos, ¿no? Y sé que la atendía una de sus sobrinas y es precisamente con quien estaba pues cuando muere. Entonces vamos a pasar a ver algunas fotografías. Esta foto me gusta para empezar. Si no me equivoco, esta es una pintura del doctor Atle, pero honestamente no estoy tan segura, simplemente les enseño para que vean el poder de su mirada, ¿no? El poder de la mirada, que era lo que cautivó absolutamente a todos. Esta es Nahui de chiquita, cuando estaba, pues tan chiquita, ya de haber tenido como unos 15, 16 años, y llama la atención el tamaño de los ojos y el tipo de peinado que se utilizaba en aquella época, ¿no? Muy corto enfrente y una trenza atrás. La mirada siempre se me hace triste en estas fotos de ella de niña o de joven. Seguramente antes de casarse, se casa de 20 años, o sea que está de ser como, insisto, como de 15, 16 años. Pero el tamaño de los ojos, sí era de llamar la atención seguramente desde niña. Aquí tenemos otra imagen en donde, insisto, destaca el tamaño de sus ojos y esta forma, no sé con qué maquillaje se pintaban los ojos en aquel tiempo, pero ella se los resaltaba con este delineador negro, pues que llama mucho la atención. Aquí tenemos esta niña todavía joven, creo que todavía no se casaba. Esta foto es de una nitidez extraordinaria y podemos ver este nuevo corte de pelo, muy de principios de los 20, pero el tamaño de las pestañas y la foto, a pesar de tener este color sepia, nos permite intuir el color de sus ojos, ¿no? Que se ven claros en esta foto. Aquí está Nahui, tal vez un poquito antes de la foto anterior, o no, tal vez después recién casada o cuando ya se iba a casar. Se las quise mostrar porque es muy interesante ver cómo ella estaba absolutamente dentro de todos los convencionalismos de la época, en una casa, con un librero allí, de mal gusto, no me agrada, pero en esta atmósfera muy,
muy convencional de la época, la pared tapizada con seguramente de tela, con estos cuadros que pues que nos pueden traer tal vez algunas escenas de religiosas, no alcanzó a ver, pero ella vestida con este traje sastre o este vestido, pero no parece traje sastre porque tiene una blusa por dentro, media negra, zapatos de trabita, muy, muy al estilo de lo que se usaba en la época. Ella es la que se casa justo con Manuel Rodríguez Lozano. Aquí la vemos tal vez un poquito llenita, cachetoncilla, en esta foto de boda, y Rodríguez Lozano con la mirada perdida. Tal vez había decidido casarse, a pesar de que sus preferencias sexuales no estaban encaminadas al matrimonio con una mujer, pero pues también había estudiado en el colegio militar y tal vez pensó que la hija del general Mondragón sería un buen punto de ascenso, ¿no?, en su carrera. Ella tampoco se ve muy feliz, que digamos. Aquí tenemos otra. Esta es de sus primeras, esta la encontré muy chiquita, pero se las amplió. De sus primeras obras pictóricas. Aquí todavía firma como Carmen Mondragón, sino aquí dice 1915. Es de sus primeras obras con las que participa en una primera exposición donde ella tiene cabida, ¿no? Aquí es cuando empieza, perdón, estas fotos sí son chiquititas, cuando empieza a posar para Diego Rivera. Es cuando ya comienza a meterse, a dejar los convencionalismos, a dejar a Manuel Rodríguez Lozano, a separarse de esta figura tan dominante, podemos decir, como era la vida junto a Rodríguez Lozano, sobre todo de ser dominante por lo que significa un matrimonio en aquel tiempo. Este es parte del mural pintado en San Ildefonso, en el anfiteatro Simón Bolívar. Vean el tamaño de los ojos que Diego le pinta, ¿no? Y es en el tiempo, en justo de esta foto, estos ojos, aquí ya el pelo ensortijado diferente a las que venimos viendo, el tamaño de las pestañas, aquí ya la boca muy pintada de corazón como era la moda, y si se fijan ya trae un vestido sin mangas, lo cual llama la atención, porque en la otra que vimos todavía estaba muy vestidita, muy de manga larga, muy como señora de su casa. Aquí, eso, aunque para nosotros hoy día no signifique nada, en ese tiempo el andar sin mangas en la calle era, sobre todo una mujer casada, era una llamada de atención, ¿no? Es decir, no me importa lo que digan, no era algo que usaran las mujeres casadas, así de fácil se los digo. Era una afrenta, es decir, yo me he visto como se me da la gana, y aquí ya, pero este pelo, estos ojos, esta mirada y esta boca pintada de corazón, pues llaman muchísimo la atención, ¿no? Aquí está en otra de los murales de Rivera, donde decíamos que apenas asoma un ojo. Aquí está el ojo de Nahui, inconfundible, en esto de los murales de la SEP. Acá, pues lo tenemos otra vez, no dice de qué año es, pero ya aquí firma como Nahui Olin. O sea que ya era de sus épocas en donde estaba viviendo con el doctorado. Es muy el estilo de los sombreros de los 20, que a pocas mujeres les quedaban bien, y a ella la verdad le luce espectacular. Este es su papá cuando muere, y ella le hace un retrato a su papá muerto. Aquí tenemos la imagen del doctor Atle, más o menos cuando conoció a Nahui. Había una diferencia de edades marcada. Esto interesante, podemos decir así, que hace que esa sea una parte mayor del atractivo, ¿no? Seguramente en esa época estaba pues él en plenitud, porque ya vivía en el convento de la Merced y ya había pues dejado atrás esa época de miseria que les digo que estaba viviendo. Esta foto es muy conocida, pero me gusta mostrarla, porque aquí está el cuarto de la azotea, donde vivía, y aquí está el doctor Atle desafiando el peligro, sentado en la barda de la azotea del espléndido y extraordinario convento de la Merced, en donde
pues lo que se observa son otras azoteas y las cúpulas de las iglesias. Este es el cuarto del doctor Atle en su azotea. Como se dan cuenta, dormía sobre una tabla auténtica, tenía un rebozo y una cobija fea para taparse. Un baúl viejo que seguramente le servía de armario, y las tablas de la cama estaban sostenidas con otras tantas tablas ahí medio chuecas. Esta fue la casa de Nahui y el doctor Atle, donde vemos esta foto, donde ahí está ella, todavía con su vestidito blanco, su media negra y su zapatito de traba. Está, y aquí el doctor Atle tal vez leyendo algo o haciendo un dibujo, ella ahí paradita con este vestido todavía bastante, pues, como de la época. Sin embargo, empieza ella a transformarse. Y esto ya se lo pinta el doctor Atle en 23, ella atreviéndose, pues, a estar sin pelo. Y lo que destaca, pues claro, los grandes ojos verdes. Aquí, esta foto, amor eterno, amor Atle. Esta es la foto donde escribe este poema que ya les leí en algún momento, La palpitación de mi corazón. Es el sonido de tu nombre. Aquí ella ya con un pelo un poco crecido, pero si te das cuenta, ya no tenía ningún estilo. Ella había roto con todo, hasta con los estilos, por supuesto, de la moda, que todavía en la foto anterior que vimos, ella estaba con su vestidito blanco. Aquí está ya cuando se separa de Dr. Atle, es cuando ella misma se pinta y invita a la exposición de desnudos, fotografías hechas por el artista Garduño, que estará abierta a sus invitados del 20 al 30 de septiembre de 27, de 4 a 7 en la segunda calle de 5 de febrero número 18, y aquí clarísimo en la azotea, que era donde ella estaba viviendo. Entonces, esta invitación era pues un rompimiento, ¿no? Una afrenta para aquella sociedad. Y esta es alguna de las imágenes de las que van a aparecer en esa exposición, a las que le toma el fotógrafo Antonio Garduño. Después de eso, a ella le va a gustar mucho posar desnuda para él y para todos. Esta está firmada por Garduño, como lo pueden ver aquí, y esto va a continuar, porque después, como ya se hace famosa como modelo, también Edward Weston, el gran compañero de vida de Tina Modotti, con quien vive allí en las calles de Veracruz, que ya decíamos en la colonia, creo que todavía es parte de la Roma, insisto, pero aunque muchos de nosotros digamos que ella es condesa, es cuando le toma una serie de fotografías a Nahui. Esta es una de ellas, de las de Weston, y cuentan los biógrafos de Weston que para él fueron las mejores fotos que pudo tomar, las que le hizo a Nahui. Esta es una de ellas. Insisto, los ojos, entendemos por qué la gente se quedaba impactada con sus ojos. Este ya es Agassiano, el gran amor de la vida de Nahui, con el que va a vivir este amor también apasionado y profundo, el que Eugenio Agassiano. Este es de 1932, es una pintura hecha por Nahui. Acuérdense que él muere en el 34. Estas son de las pinturas que empieza a hacer ya a partir de tanto su relación con Agassiano como las que continúa ella teniendo en ese tiempo, ¿no? Algunas desnudas, otra vestida, pero siempre en esta idea de la relación, digamos, apasionada. Es de la misma época. Ella misma se retrata aquí en el puerto, seguramente pensando en Eugenio Agassiano, pero si se fijan aquí, ya es otra mujer, y es una mujer que otra vez volvió a la vestimenta convencional, muy al peinadito de la época de finales de los 30, principios de los 40. Ella misma, hasta con estos prendedorcitos en el pelo, estos brochecitos, que están denotando que de nuevo toma
una, una postura ya como de más, iba yo a decir recato, pero no creo que sea la palabra adecuada, como de más adaptarse pues a la época que estaba viviendo, ¿no? Y aquí ya comenzamos con su casa. Antes de comenzar a ver su casa, les tenía una imagen de Google Maps de 2019, aquí por eso la abrí para que la vieran, y es la casa en las condiciones que se encontraba. Quiere decir esta foto que el temblor de 17 no la tiró. Esto está en la calle de General Cano 107, aquí pueden ver el número, ahí está, 107, en Tacubaya. Rodeada ya de construcciones, Dios mío, qué cosa tan horrible está, rodeada ya de construcciones pues de otra época, y muy cerca, yo conozco esa casa, por eso les voy a enseñar estas fotos. Aquí se hay no todo, esta casa será como de los 30, 40, y por lo que se ve así, aquí estaba a punto de ser demolida. Otras casas de los 50, estas calles intrincadillas de Tacubaya, que todavía, pues que no rompieron la traza original, a pesar de, como dijimos en las anteriores emisiones, pues fue totalmente transformada. Esta, sin ser una de las mansiones tacubayenses de las que hablamos, pues sí, es una casa con un frente amplísimo, y vamos a ver algunas de las fotos. Yo conocí esta casa en el 2008 y ya estaba en malas condiciones. Sin embargo, tomé estas fotos tratando de imaginarme el esplendor de esa casa cuando estuvo habitada por los Mondragón y hasta los últimos días por Nahui Olin, ya enferma. Estos árboles frutales que leíamos que tenía, los murales que sobrevivieron cuando menos hasta 2008 en malas condiciones, pero que nos podemos imaginar. Este barandal es hermoso, cómo debió lucir en sus buenas épocas, ¿no? Ándale, ábrete. Aquí está. Sigue siendo este patio central con la fuente y los árboles frutales. Estaba apuntalada. No sé, insisto, cómo puede estar pues 13 años después, ¿no? Yo la conocí en el 2008. Estas fotos son de entonces. Entonces, y el que me invitó a conocerla, pues era el dueño. En ese momento ya no era pariente de Nahui. O sea que yo insisto que debe de habérsela comprado a sus descendientes. Aquí ya el deterioro impresionante. Todo viniéndose abajo, aquí unos bultos de cemento, pero apuntalada con una madera que se ve bastante más nueva que el resto. Probablemente es lo que ha hecho que aguante, ¿no? El deterioro impresionante de lo que fue una casa de lujo, bonita, construida en 1885. El abandono, incluso que si tomé estas fotos no porque sea nada artística ni nada, sino que nos enseña cómo pues esta casa debe de haber tenido cuando menos 3 baños, porque estamos viendo 3 tinas abandonadas, llenas de tierra, allá aventadas, pero que nos permite comprender que alguna vez, lo cual era muy raro para la época, pues tuvo 3 baños en donde esas tinas estuvieron colocadas. Esta es otra foto de Nahui, que no estoy, sí está firmada por Garduño, pero creo que ya no son parte de las primeras sesiones, sino posterior. Entonces, pues, con esta foto de Nahui, otro retrato de ella en sus años en los que rompía con todo, llegamos al final de esta sesión, en donde pues no hacemos otra cosa que recordar a una mujer que logró romper los estereotipos de su época. Me ha dado mucho gusto estar de nuevo con ustedes y ya esperamos vernos en la próxima con otro tema en donde hablemos más de la ciudad. Muchísimas gracias y buenas tardes. Noches.